Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. El Señor. Primero que nada, quisiera darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Sara Saldívar con su nieta, mamá de la hermana Luz, puede levantar su manita. Señora Sara, ¿qué tal? Bienvenida. El Señor la estaba esperando, tiene una palabra poderosa para usted. Amén. También quisiera darle la bienvenida a los pastores que se encuentran con nosotros. Pastor Esteban, su esposa, bienvenidos a la casa. Pastor Noé Martínez, su esposa, bienvenidos a la casa. Ok, y le voy a pedir que por favor me acompañe a Proverbios 2.1. Proverbios 2.1. Y grite un fuerte amén cuando esté ahí, por favor. Acá ha venido iglesia. Adorar el nombre de Dios, amén. Yo sé que el Señor tiene una palabra para usted, así que ponga mucha atención en este tiempo que vamos a escuchar la palabra del Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie por reverencia a la palabra. Vamos a empezar a leer. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. Siguiente, por favor. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia. Siguiente. Si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Siguiente. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano. Fíjese que el día de la proclama, el día del servicio del año, nuestro amado apóstol estaba hablando al final de su prédica y empezó a comentar acerca de los 7 espíritus de Dios. Y fíjese que cuando yo escuché esta palabra, me llegó mucho a mi alma la palabra de sabiduría. Entonces sobre esto agarré y empecé a investigar qué era sabiduría y me llegaba mucho sobre ese tema, el tema de la sabiduría. ¿Qué era la sabiduría? Y es que en la Biblia enseña sobre muchos personajes que eran sabios. Entonces quise trasladar este tema que el Señor puso en mi corazón y le voy a pedir que por favor me acompañen con el nombre de la prédica. Y quise ponerle a este tema sabiduría celestial. Me puse a investigar sobre toda esta parte y entendí que hay 2 tipos de sabiduría. Una sabiduría que es la sabiduría humana, esa sabiduría que tiene límites. Pero también existe otra sabiduría que es la sabiduría celestial. Entonces, para esto estaba yo leyendo la palabra del Señor y me llevó a estos versículos de Proverbios. Proverbios, un libro que fue escrito por un hombre sabio. ¿Sabe quién escribió Proverbios? Salomón, un hombre sabio. Y le voy a pedir por favor a mis hermanos de multimedia que puedan poner la imagen que les mandé. Y fíjense, los versículos que acabamos de leer. Hijo mío, si recibes mis palabras, atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento. Y de ahí me voy a saltar al versículo 6 y dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, iglesia? Dice, en otro contexto o en otras palabras, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Porque el Señor da la sabiduría. Entonces dice, da oído a la sabiduría. ¿Qué quiere decir con esto? Da oído al Señor. Dice, de su boca viene el conocimiento. Inclina tu corazón al entendimiento. Entendimiento igual a conocimiento. Entonces dice, inclina tu corazón a la boca del Señor.
y la inteligencia, porque si clamas a la inteligencia, igual de la misma manera, porque si clamas al Señor y alzas tu voz al entendimiento, vas a llegar al conocimiento del Señor. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos en esa petición: Señor, yo te quiero conocer, Señor, yo quiero llegar a conocer más de ti, yo quiero que tú hables a nuestra vida. Pero muchas veces no sabemos el cómo llegar a conocer al Señor. Y en una de todas las posibilidades de poder conocer más al Señor, habla sobre esto, habla sobre el tema de la sabiduría. Y es que le voy a pedir que me acompañe por favor a Santiago 1:5. Y es que en este versículo vamos a poder ver que la sabiduría no viene tal vez de un entendimiento humano, sino viene del Señor. Dice: si a algunos de ustedes les falta sabiduría, ¿qué dice que puedes hacer? Pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Amado hermano, recuerda que hemos leído que hay versículos que tienen una condicionante. ¿Y en este versículo usted ve alguna condicionante? Simplemente dice: si tú quieres sabiduría, si tú quieres conocimiento, si tú quieres inteligencia, ¿qué tienes que hacer simplemente? Pedírsela al Señor, amén. Y fíjense que estuve buscando en un diccionario secular qué eran estas tres palabras: qué era conocimiento, qué era inteligencia y qué era la sabiduría. Y en un diccionario secular encontré lo siguiente: el conocimiento. Dice, ¿qué es el conocimiento? Es la acción de conocer algo. Es, no sé, tal vez un escrito o algo por el estilo. Inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de entender o de comprender o de retener algo. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es el grado máximo del saber, es decir, el punto en el cual convergen la inteligencia, los conocimientos, la experiencia, el sentido común y el buen juicio. Entonces, ¿cómo podemos trasladar esto a la vida de un cristiano? Ejemplo: nosotros podemos leer la Biblia y tal vez decimos: hay un versículo para el enojo. Ejemplo, tal vez decir: airaos pero no pequéis. Y sabemos que existe ese versículo. Tenemos un conocimiento. Pero llega en una situación en que tal vez alguien te hace algún daño y simplemente tú te recuerdas del versículo. No tienes que ir a consultarlo, no tienes que ir a San Google, no tienes que buscarlo en otra parte. Tú te acuerdas de ese versículo, de decir: ¿sabes qué? Airáis pero no pequéis. Eres inteligente, tienes ese conocimiento ya en tu corazón, en tu mente. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a ser sabio? Ok, ya tienes el conocimiento, ya tienes la inteligencia y alguien hace algo en contra de ti. Te enojas, pero agarras y dices: la palabra del Señor dice: airáis pero no pequéis. Entonces tengo que ser sabio, tengo que llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Ahora tengo que ser sabio y no tengo que pecar. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro pensamiento humano, en nuestro entendimiento carnal, tal vez decir: ay, me hizo tal falta, voy a ir a agarrar y voy a ir a, no sé, a apedrear su casa, o voy a hacer esto, el otro. Entonces simplemente tú eres sabio y dices: ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya hay un conocimiento, hay inteligencia y el Señor te dio la sabiduría para que, ¿sabes qué? Tú puedas hacer algo mejor. Amén. Y fíjese que yo agarré y dije: muy bien, vamos a seguir investigando sobre acerca de la sabiduría. Y le voy a pedir que me acompañe a Proverbios 1:7. El día de hoy vamos a ver varios versículos, así que si no ha leído en toda la semana, ahorita nos vamos a poner al corriente. Amén. Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El temor del Señor, ¿qué es? Es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y fíjense que, bueno, en mi vida, o por lo menos a mí, muchos me han dicho: ¿y por qué si hablas de un Dios amor, por qué le deberías de tener miedo? O bueno, no sé si en algún momento alguien le ha hecho ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de preguntas. Y simplemente porque no entienden bien el concepto de lo que es el temor al Señor. Y en la misma palabra del Señor igual nos dice qué es el temor del Señor. Vamos a Proverbios 8:13. ¿Qué dice Proverbios 8:13? El temor del Señor es el aborrecer el mal
el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Entonces, amados hermanos, en contexto o en resumen, ¿qué está pasando aquí? El temor del Señor es aborrecer el mal, el que tú te apartes del mal, el que tus pies no vayan hacia ese mal, en que al final de cuentas la gente te puede estar diciendo algo, pero el Señor te dice que aborrezcas el mal, que te apartes de esos malos caminos. Y entonces yo te puedo decir una cosa, hoy en día tú estás aquí escuchando palabra del Señor, y yo sé que el Señor no es una casualidad que el Señor te haya traído aquí, sino que el Señor quiere hablar a tu vida. No estás allá en tu casa, tal vez, no sé, viendo una película, viendo una serie, o tal vez no estás allá afuera, no sé, no sé, tal vez alcoholizándote, drogando, etcétera, etcétera, sino que estás aquí viniendo a escuchar palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tú eres una persona sabia. ¿Por qué? Porque tú apartaste tus pies del mal y simplemente estás viniendo a conocer al Señor, vienes a alabarlo, vienes a glorificar su santo nombre. Amén. Entonces, dígale al hermano que tiene al lado, tú tienes una cara de sabio. Amado hermano, ahora, también en el contexto del tema de la sabiduría, lo que yo les decía a un inicio, hay dos tipos de sabidurías. Recuerdo que en prédicas anteriores escuchábamos, por ejemplo, el tema de la riqueza. El tema de la riqueza nos hablaban y nos decían que tal vez hay tres tipos de formas de enriquecerte. ¿Alguien recuerda cuáles son esas tres formas? Por las fuerzas del hombre, por Dios y ¿por quién más? Entonces por el enemigo, exacto. Entonces de esa misma manera nosotros también debemos de tener cuidado en cuestión a qué sabiduría tenemos, si es sabiduría humana o si es sabiduría celestial. Le voy a pedir que me acompañe a Santiago 3:17, por favor. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, después amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Entonces, ¿hay alguna forma de identificar cuando es sabiduría humana y cuando es sabiduría celestial? Sí, amén. Entonces, si tú vienes al manual, al instructivo de la vida, que es la palabra del Señor, tú te puedes identificar en este tipo de situaciones, en qué sabiduría estás teniendo. Si la sabiduría que tú tienes dice que es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía, felicidades. La sabiduría que tú tienes es una sabiduría celestial. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado con qué tipo de sabiduría nos enfrentamos. Y tal vez podrían decir algunas personas, ok, ¿yo para qué quiero sabiduría? Tal vez la sabiduría es para las personas que buscan un ministerio o para otras cuestiones. Pero amado hermano, en todas las situaciones que vivimos del día a día, necesitamos ser sabios ante todas las circunstancias. Entonces, para esto yo traje tal vez unos puntos en los cuales yo considero que necesitamos ser sabios, que necesitamos pedirle sabiduría al Señor. ¿Por qué? Porque son muy importantes para nuestra vida, tanto espiritual como nuestra vida secular. Amén. Y le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Proverbios 16:16. Y dice, adquirir sabiduría, cuanto mejor que el oro, y adquirir inteligencia es preferible que la plata. En este punto, o por qué quise trasladarlo a este punto, sabiduría en nuestras finanzas, en nuestra economía. Y le voy a decir una cosa, el Señor no está peleado con las finanzas, el Señor no está peleado con que nosotros adquiramos ciertas cosas, sino que simplemente el Señor, yo sé que te quiere bendecir a tu vida y a la mía, pero necesitamos ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque muchas veces, tal vez, no sé, tal vez hasta te llegas a meter en una deuda y dices, Señor, ay, ¿por qué estoy teniendo esta deuda? No, es que tal vez no supiste administrar. Y no es que el Señor no te quiera bendecir, sino que tal vez estás como en un tablero de ajedrez y moviste mal las piezas. ¿Por qué? Porque no tuviste el conocimiento para ser un buen administrador. Entonces,
Quiero que vayamos a una historia donde podemos ver algo similar a todo esto. Es en Génesis 41:33. Le dije que íbamos a ver varios versículos. Tal vez muchos ya conocen esta historia, vamos a leerla otra vez. Dice, ok, ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Siguiente versículo. Haga esto Faraón, nombre independientes sobre el país y exija el quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Siguiente. Y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Siguiente. Y la idea le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Siguiente. Entonces Faraón dijo a todos sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Siguiente. Y el Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes y solamente en el trono yo seré mayor que tú. Entonces, ¿qué podemos ver con todo esto, amado hermano? ¿Sí sabe de quién estamos hablando, no? ¿Sí recuerda esta historia? ¿De quién estamos hablando? De José el soñador. ¿Sí recuerda la historia que José el soñador, en donde él iba, siempre era progresado, siempre tenía la bendición del Señor? Sus hermanos le tenían envidia, ¿cierto? Cayó en la cárcel y aún así en la cárcel, al final de cuentas, José era bendecido. Lo sacaron de la cárcel, fue con Faraón y yo también era bendecido. Entonces, amado hermano, yo sé que así como José, así como la bendición iba tras José, así como la sabiduría iba tras José, yo sé que también en algún momento también a tu vida va a llegar esa sabiduría y que el Señor te va a bendecir y que si en algún momento tienes alguna deuda, tus finanzas están mal, el Señor te va a dar esa sabiduría para que tú salgas de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu negocio y quiere bendecir tu familia. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver con toda esta historia que acabamos de leer? Fíjese que era un plan de ahorro, un plan de inversión. ¿Por qué? Porque José les estaba diciendo a Faraón que les iba a quitar un quinto de la producción durante 7 años. Él hizo una estrategia, amado hermano, y dijo que iba a ser una estrategia durante los 7 años de abundancia para cuando llegaran, ¿qué? Los 7 años de escasez, las vacas flacas. Entonces, amado hermano, con esto yo te quiero decir, el Señor te quiere bendecir, pero Él quiere que tú seas un buen administrador. Te voy a decir una cosa, hace poco me empezaron a interesar mucho este tema de las finanzas y veía muchas cosas de las cuales a nosotros nadie nos enseña, nadie nos habla. ¿Por qué? Porque fíjate que te voy a decir una cosa, la palabra dice que por falta de conocimiento, ¿qué pasa? El pueblo perece. ¿Y qué es lo que quiere hacer el enemigo muchas veces en tu vida? Quiere que tú perezcas, quiere verte abajo, pero el Señor te quiere bendecir. Entonces, la clave en todo esto tal vez no está en los recursos, sino el pensar diferente a todas las demás personas. Y es que, por ejemplo, muchas veces siempre nos han enseñado el que nosotros tenemos que trabajar por el dinero. Y eso no es, sino que el dinero tiene que trabajar por nosotros. Tenemos que ser inteligentes. Fíjese que estaba yo viendo sobre este tema, sobre el tema de finanzas, y veía una propuesta que una persona, conociendo de finanzas, decía, ¿sabes qué? Para tu vida te propongo lo siguiente, tienes que dividir todos tus ingresos en diferentes porcentajes. Y decía, ejemplo, de todos tus ingresos del 100% vas a dividir 60% para tus gastos esenciales. El 25% vas a ocuparlo para un ahorro. El 5% lo vas a ahorrar para imprevistos. Y fíjense que me llama mucho la atención, porque ¿sabe qué pasaba con el otro 10%? Ellos agarraban y decían, el otro 10% es para dar, para que tú repartas, para que des a las demás personas.
Y ese 10%, ¿cómo lo manejamos nosotros en la iglesia, amado hermano? Como el diezmo, como la parte que es del Señor. Y si en lo secular, amado hermano, manejan este tipo de estrategias, nosotros en lo espiritual, cuanto no la debemos de llevar a cabo. Porque nosotros siendo obedientes en el diezmo, si nosotros siendo obedientes en esa palabra que el Señor puso para nuestra vida, simplemente el Señor te va a bendecir. ¿Qué te dice la palabra del Señor? Probadme en esto, que si no abriré la ventana de los cielos y te daré ¿hasta qué? Entonces, amado hermano, muchas de las estrategias del mundo son estrategias que al final de cuentas también son estrategias celestiales. Entonces, para todo esto, la parte de las finanzas es muy importante, amado hermano. Tú tienes que ver mucho más allá. Alguien agarraba y daba un ejemplo y decía que abrieron una compañía de zapatos y mandaron a 2 personas a un lugar y que ese lugar era muy escaso. Y que cuando estas personas llegaron al lugar, vieron a las personas que no usaban zapatos. Y la primera persona agarró, regresó y dijo, ¿sabes qué? Estamos perdidos, no vamos a vender nada, las personas no usan zapatos. Y la segunda persona dijo, no, yo voy a convencer a las personas de que es necesario de que usen zapatos. Entonces nos vamos a hacer millonarios con esta idea y así que mándame mucho producto porque aquí nos vamos a hacer ricos. Entonces, así como da la sabiduría al Señor para muchas cuestiones, yo sé que el Señor te va a dar sabiduría en tus finanzas, en tu negocio, para que tú puedas prosperar. Amén. Otra de las cosas en las cuales, fíjese que el otro día cuando escuchando la prédica de nuestro hermano Vaquero, decía que muchas veces hay personas que vienen y te dan palabras que tal vez te ponen a prueba y que tal vez tú no sabes cómo responder. Ejemplo, muchas veces no sé si en tu vida te ha pasado que alguien te dice, ay, es que tú das dinero a la iglesia y nomás están robando. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? Veía por ahí una imagen ahorita de estas fechas y decía, es que tú das mucho dinero a tu iglesia, te están robando. Y decía esta persona, sí tía, yo mantengo a mi pastor, ya tómese su ponche. Entonces, para todo este tipo de cuestiones también necesitamos ser sabios, amado hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas del mundo observan muchas de nuestras actitudes, de cómo nos comportamos. Y muchas veces muchos son solamente para criticar. Ay, esta persona hace esto y eso que eres cristiana. Ay, es que se enoja y eso que es conocedor de la palabra del Señor. Es que respira y es cristiano, ¿no? Entonces, vamos a aprender un ejemplo de alguien que tenía sabiduría para todo este tipo de cuestiones, para todo este tipo de pruebas. Le voy a pedir que me acompañe, por favor. Ay, permítame, por favor, es que perdí el versículo. Le voy a pedir que me acompañe, por favor, a Juan 8. Juan 8:8, por favor. No, mentira, sí, Juan 8:1. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos, siguiente versículo. Y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto probándole para tener de qué excusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Siguiente. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están ellos?
¿ninguno te ha condenado? Siguiente. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no pequéis más. Fíjese, amado hermano, que una circunstancia muy difícil. La palabra del Señor habla y dice que aquí los fariseos le llevaron a una mujer que la encontraron en el adulterio. Y tal vez, no sé, tal vez aquí no lo especifica, pero tal vez cómo creen que tal vez llevaron a esa mujer a los pies del Señor, arrastrándola desnuda. Y fíjese que solamente estaban esperando en ver qué acción realizaba Jesús para criticarlo. Fíjese que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu del Señor, muy sabiamente, dice que ¿qué fue lo que hizo? Dice que se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Hay muchas ondas teológicas que unos decían que él se inclinó al suelo para escribir los pecados de las personas que estaban ahí. Otros dicen que supuestamente se inclinó para escribir los nombres de las personas que estaban ahí. Pero fíjese que el Señor se inclinó simplemente también para no contaminarse, porque estaba viendo a una mujer desnuda. Él estaba siendo sabio, amado hermano. Y simplemente él nunca vio a la mujer. Yo creo que cuando el Señor Jesús se inclinó, yo creo que le pidió sabiduría a Dios. ¿Qué puedo hacer ante este tipo de situaciones? ¿Qué puedo hacer ante este tipo de situación donde todo lo que diga tal vez puede ser usado en mi contra? Entonces, cada vez que tú pasas por ese tipo de circunstancias incómodas, donde muchas personas del mundo llegan a tu vida y quieren literalmente criticarte para hablar mal de la palabra del Señor, pide sabiduría al Señor. ¿Qué es lo que leímos en Proverbios? Si te hace falta sabiduría, pídele sabiduría al Señor. Y yo sé que el Señor te la va a dar. Amén. Le voy a pedir que me acompañe a Efesios 5:15. Otra de las circunstancias por las cuales nosotros tenemos que pedir sabiduría, dice en Efesios 5:15, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese, amado hermano, que en esta parte de la Biblia nosotros podemos ver que nuestro comportamiento también tiene mucho que ver. En cómo nos comportamos, en cómo hablamos, en qué decimos. Y es que, amado hermano, la palabra del Señor dice que hay momento para todo. Y es que muchas veces de cómo nos comportamos, muchas personas, lo que le mencionaba hace un momento, muchos ven nuestra actitud. Ejemplo, si estás en un trabajo y ves que tú le pones, y si ve el dueño ve que tú le pones seriedad a las cosas, yo creo que él va a tomarte en cuenta tal vez para poder ascenderte o para llevarte a un puesto de más responsabilidad. Entonces, debes de cuidar mucho la parte del cómo te comportas. Fíjese que hace de los primeros trabajos que yo tuve en una ocasión, me pusieron en una situación muy complicada. La empresa estaba haciendo recorte del personal y mi jefe viene conmigo y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me entregues a 10 personas. Los vamos a correr. Y yo me quedé así como de que, ay Señor, ¿qué hago? De hecho, creo que hasta en esa ocasión, no sé si recuerda, apóstol, que creo que le marqué. Le dije, apóstol, tengo una situación en la que no sé qué hacer. Mi jefe me dijo que entregue a 10 personas, tal vez por la parte humana, es decir, esas personas tienen familias, dependen de este trabajo. Y simplemente agarré y yo le puse, Señor, ¿sabes qué? Tú dame la sabiduría de qué es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no me puedo llevar también por sentimientos, porque también de eso depende de las personas que yo deje, es como saque yo el trabajo. Y al final de cuentas el Señor me dio la inteligencia, me dio la sabiduría para que pudiéramos cumplir ese punto. Y así de esa misma manera, amado hermano, yo sé que el Señor pone esa sabiduría en cada vez que tú le pides esa inteligencia. Tenemos que ser también sensatos al hablar. Proverbios 12:18.
Dice, hay quien habla sin tino, como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Y es que, amado hermano, ¿a cuántos no les ha hecho daño por una palabra? Está la de dos, en que una palabra te pueda motivar, aunque una palabra te pueda desmotivar. Y es que, amado hermano, yo creo que tú estarás en el mismo contexto que yo, que hay muchas palabras que duelen mucho más que tal vez que un golpe. Y muchas veces tenemos que ser sensatos al hablar cuando tú te acercas con una persona y cómo te diriges. ¿Cuántas personas han quedado atadas porque tal vez, no sé, han querido emprender algo y muchas personas llegan y le dicen, oye, ¿para qué vas a emprender? No te va a ir bien. Y simplemente por esas palabras insensatas, tal vez no lo hacen, no emprenden, no prosperan. Y muchas veces tal vez una persona que está triste y llega una persona y le dice, oye, tú puedes, el Señor está contigo, el Señor te va a levantar. Y esa palabra de aliento simplemente te levanta, lo que dice ahí. Pero la lengua de los sabios sana. Entonces tenemos que ser muy sabios, amados hermanos, con las palabras que nosotros soltamos a las demás personas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en el poder de la lengua está ¿qué? La vida y la muerte, amado hermano. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con todas las palabras que nosotros soltamos, porque tanto pueden marcar a una persona, pueden herir, pueden destruir, tanto la pueden levantar y la pueden confortar. Vayamos a Proverbios 17:28. Dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, pero cuando cierra los labios por prudente. Amado hermano, la palabra del Señor nos enseña en esta cuestión que muchas veces es mejor ser callado en algunos temas, ¿no? En que tal vez si estás discutiendo tal vez con alguna persona, a veces lo más sabio, lo más inteligente, no es continuar discutiendo, sino que ser sabio, ¿sabes qué? Callar. ¿Por qué? Porque no todas las palabras, todas las batallas se ganan discutiendo o batallando en ese tipo de contextos. Tienes que ser muy sabio también en ese tipo de cuestiones. Y entonces también igual por lo mismo, necesitamos pedir inteligencia, sabiduría al Señor ante todo este tipo de cuestiones. Cuando tú hablas con alguna persona, en la prédica pasada del hermano Chay, él hablaba sobre cómo le hablábamos a las personas que no son convertidas o las personas que todavía se encuentran en el mundo, cómo nos acercamos y cómo les hablamos, ¿no? Eso, ¿recuerdas, Chay, lo que mencionabas? Por ejemplo, en Colosenses 4:5 dice, compórtense sabiamente con los creyentes, con los no creyentes, y aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Entonces, qué importante, amado hermano, el que tú llegas con una persona no creyente, y lo que decía Chay, no tienes que llegar a decirle, oye, te vas a ir al infierno, y por todo te vas a ir al infierno. No, sino que si tú seas sabio y debes de saber en qué circunstancia está esa persona para que tú puedas llegar en ese tipo de circunstancias. El que muchas veces, amado hermano, no es que tal vez sepas muchas cuestiones de la palabra del Señor, pero sino tu mismo testimonio en el que el Señor hizo en tu vida pueda hablar por ti. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que no pueden llegar a otros lugares porque tal vez la experiencia no tiene la suficiente experiencia para llegar con ese tipo de cuestiones. En alguna vez les conté que en una ocasión estábamos en el hospital y estaba una persona ahí alejada del grupo. Fue por su pan, por su café, y estaba ahí alejado. Tenía un dije de un ídolo, tenía muchos tatuajes. Y yo lo vi así de lejos y dije, no, pues nadie se quiere acercar con esta persona. Y dije, pues voy a ir a ver qué puedo hacer, qué palabra le puedo entregar. Y al final de cuentas yo llegaba y con esta persona le decía, ¿sabes qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y me acerqué y empecé a hablarle tal vez de una manera que él pudiera escucharme. Al inicio se mostró así como un tanto alejado, así como que tú qué sabes de la vida, tú porque estar acá, o ellos lo ven como religiosidad, ¿no? El decir, tú porque estás en una iglesia, no sabes de las calles, no sabes de esto. Pero si no, yo viví una vida en la cual el Señor no me había alcanzado. Y es por eso que estoy aquí. Te puedo decir que si estás en una circunstancia, el Señor te puede sacar de eso. Tienes que ser muy sabio con todas estas personas. En una ocasión, amado hermano, fíjese que fue muy complicado porque había una persona que yo no le caía bien, hablaba mal de mí.
Y después de mucho tiempo supo y veníamos a la iglesia y una vez me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por mi hijo? Y le dije, sí, está bien. Le digo, ¿cuál es la situación? Me dijo, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que su esposa está embarazada, pero él salió a trabajar, pero no regresó porque se fue de borracho, y en el camino de regreso tuvo un accidente con la moto, y ahorita en el accidente pues le van a tener que hacer una operación en la pierna, y el dinero que habían guardado para el parto de su esposa ahora lo van a ocupar para él. Y me empezó a decir un buen de cosas, amado hermano, un buen de cosas que en verdad yo cuando escuché todo esto, en verdad hasta me dio coraje. Y yo dije, ¿y en verdad se merece que ore por esta persona? Y bueno, yo en mi carne, yo dije, se merece que ore por esta persona. Y ese día ya íbamos camino a la casa de este chico, y yo así como que, Señor, ¿qué le digo? Yo sinceramente yo no tengo palabras, hasta le tengo coraje. Yo no tengo palabras para llegar con esta persona y decirle, oye, ¿sabes qué? El Señor te va a bendecir. No sé, en verdad yo estaba muy molesto, hermano. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo palabras. Si vas a hablarle a esta persona, habla tú. Yo pongo mi cuerpo, pongo mis labios, Señor, habla tú, porque yo no tengo ninguna palabra para esta persona. Y fíjese qué pasó, amado hermano. Llegué con esta persona, agarré y empezamos a platicar. Y le empecé a hablar de la palabra del Señor. Y para la gloria y honra del Señor, el Espíritu Santo lo tocó y empezó llorando ya a los pies de Cristo. Y yo dije, al final de cuentas, Señor, yo sé que muchas veces tú quieres hablarle a las personas, pero exacto, no somos prudentes, no somos sabios de cómo nos acercamos con ellos. Y simplemente no te pedimos sabiduría para saber cómo llegar a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ponemos nuestro corazón duro y no lo hacemos. Entonces tenemos que ser prudentes y sabios ante todo este tipo de cuestiones también. Amén. Le pido que vayamos a Primera de Reyes 3:3. Y aquí vamos a ver el ejemplo de un hombre muy sabio. Dice, Salomón amaba al Señor, andaba en los estatutos de su padre David, y aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, el rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Siguiente. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con toda fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en el trono, como sucede hoy. Siguiente. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en el lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho, y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Amado hermano, ¿qué podemos ver con este tipo de cuestiones? ¿Alguien sabe más o menos qué edad tenía Salomón cuando empezó a gobernar? Ahí dice que él era muy muchacho. Algunos dicen que tenía aproximadamente 20 años. O sea, ¿se puede imaginar a una persona de 20 años gobernando a una gran multitud? Yo muchas veces en mi trabajo tengo gente a mi cargo y son a veces como 10, 15 personas y a veces no puedo. ¿Se imagina a Salomón? La cantidad de personas que tuvo que gobernar. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Le pidió sabiduría al Señor. Y es que, amado hermano, hay muchísimas cosas de las cuales nosotros desconocemos. Muchas veces tal vez agarramos y decimos, Señor, es que yo cómo te voy a servir, Señor, es que yo cómo voy a hacer, trabajar en tu obra si no conozco, si no sé cómo hablar, si no sé cómo predicar, si no sé cómo llevar a cabo tus mandamientos, si no sé cómo ser un pastor, si no sé cómo ser un profeta. Pero amado hermano, si el Señor ya te seleccionó es porque el Señor te va a dar la inteligencia para que tú puedas desarrollar esa actividad. Entonces, lo único que te queda simplemente es que tú le pidas sabiduría.
¿Sabes qué? Ok, ya me asignaron tal actividad. Ok, no lo sé hacer. Pero Señor, tú dame el entendimiento. Señor, tú dame la sabiduría. ¿Y qué pasa con esto? Y eso no solamente es en un trabajo, eso también pasa en nuestra casa, amado hermano. ¿Por qué? Porque tenemos gente a nuestro cargo, hijos. Tenemos gente o más familia que todavía está allá afuera en el mundo, que no conoce el Señor. Y tenemos que tener esa sabiduría para poder atraer a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor quiere que en algún momento se encuentren aquí. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Amado hermano, tal vez este mensaje no fue un mensaje muy largo, muy extenso, de muchos amenes, de muchos gloria a Dios. Pero yo sé que el Señor puso esta palabra en mi vida y yo sé que se la quiso trasladar a cada uno de ustedes. Y le voy a pedir que por favor vayamos a Efesios 1:16. Pablo, mandando una carta a los Efesios, decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Siguiente versículo. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. ¿Tú quieres conocer del Señor? ¿Tú quieres conocer más de Él día con día? Necesitamos ser sabios. Y que así como Pablo oraba por los Efesios y decía: ¿sabes qué? Que el espíritu de sabiduría llegue a tu vida. De esa misma manera, amado hermano, yo sé que el Señor nos va a dar ese espíritu de sabiduría. Porque tú no eres una persona cualquiera, tú eres un hijo de Dios. Y eso lo debes de tener muy en claro, que como hijo del Señor, el Señor quiere lo mejor para ti. Y si tú estás conectado con el Señor y día con día lo buscas, día con día tienes intimidad con el Señor, yo sé que el Señor te va a dar ese espíritu de sabiduría. Lo que te decía hace un momento, si tú estás aquí, amado hermano, yo sé que no es por casualidad. El Señor te trajo. ¿Cuántas veces no, tal vez en algún momento a alguien agarró y te dijo: oye, vente, vamos a la iglesia? No quisiste. Oye, ven, vamos a conocer de la palabra del Señor. Dijiste: no, yo no voy a esos lugares. Pero hasta que el momento que el Señor agarró y tocó tu vida y dijo: no, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ahora yo te quiero en mi casa. ¿Por qué? Porque te voy a dar un espíritu de sabiduría para ahora que camines día con día a donde quiera que tú vayas. Y yo te voy a dar el conocimiento para que tú seas progresado, para que tú seas bendecido. Porque ahora es mi hijo, porque yo te compré a precio de sangre. Entonces, amado hermano, así como lo decía Proverbios, ¿quieres sabiduría? Vamos a pedírsela al Señor. Amén. Levanta tus manos. Padre Todopoderoso, Señor, en esta hora, Señor, nos encontramos aquí tus hijos y tus hijas, Señor, clamando por ti, Señor, buscándote, Padre, queriendo conocer más de ti, Padre. Señor, reconocemos que muchas veces somos ignorantes, que muchas veces no conocemos de muchas cuestiones. Pero, Señor, que sea la sabiduría celestial, Padre, la que toque a mi vida. Que no sea la sabiduría humana, porque en la sabiduría humana yo me equivoco, porque en la sabiduría humana, Señor, no sé qué hacer. Pero, Señor, yo sé que si tu sabiduría celestial viene a mi vida, Padre, yo voy a salir de esa circunstancia.
Yo voy a salir de ese desierto, Señor. Señor, toca la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Dales ese espíritu de sabiduría. Enséñale, Señor, a actuar ante cada situación, Señor, y que las personas que los vean digan: yo quiero un poquito de eso, yo quiero conocer del Señor. Ayúdanos, Padre, a comportarnos correctamente, a que salgan palabras sabias de nuestra boca, que nuestras palabras, Señor, no dañen a nadie, sino que sean palabras de bendición, de restauración, de alabanza hacia el Todopoderoso. Señor, yo sé que tú no has acabado con nosotros, que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, y que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Sí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir esta palabra, Señor. Yo sé que tú tienes una bendición para la vida de cada uno de mis hermanos. Toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.